Mis hermanos, bienvenidos sean ustedes a este hermoso día, a su programa Espíritu Santo Ven. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermanita Rita Torres, de todo el equipo que formamos esta comisión. Igualmente les damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a través de María Visión Radio. Estamos en días, pues ya se dieron cuenta ustedes, muy especiales, y de la necesidad de estar en oración, de darle gracias a Dios por lo que vamos a vivir. Y como siempre, en oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues mis hermanos, vamos a tratar un tema un poquito en etapas. Le hemos titulado Los misterios de Dios. Situaciones que pasan y que para nosotros siguen siendo un misterio, pero sabemos que la palabra de Dios, lo que Él hace o permite, tiene un sentido que en muchas ocasiones humanamente no alcanzamos a comprender. Pero bueno, ponernos en sus manos, la misma palabra nos dice que para los que lo amamos, todo lo que pase es para nuestro bien. Y en estos misterios de Dios queremos ir repasando algunos de esos misterios que para nosotros son importantísimos, ¿sí? Y sobre todo en el sentido de situaciones que vamos leyendo, y acuérdense que lo más importante es no quedarnos con la duda, preguntar, ¿sí? Y estaba buscando, ahora sí que uno de los misterios es increíble en este sentido. Vamos a ver, porque nuestro buen Dios sigue hablando, porque la palabra es vida, y la palabra cuando se manifiesta cobra vida en tu vida, siempre y cuando tú estés dispuesto o dispuesta a aceptarlo, ¿verdad? Poco antes de que se diera esa situación de la última cena, nos narra la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas 7:36, de que hubo una cena en Betania. Y lo que queremos compartir también es que los evangelistas narran con algunas diferencias esta cena de Betania.
y a veces diferencias importantes. Yo me imagino que en esto tiene que ver las diferentes etapas o años en los que cada uno de ellos escribió el Evangelio de San Lucas, el de San Juan, el de San Mateo, ¿no? Pero de lo que consideramos más importantes es situaciones que se dan, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 7:36, cómo es narrado este momento de la cena de Betania. Aquí dice que un fariseo, mis hermanos, pongamos atención porque para dónde vamos a aterrizar. Un fariseo, 7:36 de San Lucas, había invitado a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo, dice, y se acostó en el sofá según la costumbre. En ese pueblo había una mujer conocida como pecadora. Ella, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, compró un vaso de perfume y entrando se puso de pie detrás de Jesús. Ahí se puso a llorar junto a sus pies, los secó con sus cabellos, se los cubrió de besos y se los ungió con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Pero Jesús, tomando la palabra, dijo: Simón, Simón, tengo algo que decirte. Bueno, viene el momento donde nuestro Señor le empieza a explicar que entre más pecadores seamos, hermanos, pero nos llega ese momento de ese encuentro con el Señor, ¿sí? Él, cuando le dice, por ese gesto de amor de ella, de esa pecadora, con el Señor le reprocha. No me voy a leer todo el texto, quiero aterrizarlo en este. Le va reprochando al que le invitó que no tuvo algunas atenciones para con él. Y entonces dice: ella en cambio derramó perfume en mis pies, por eso te digo que sus pecados son numerosos pecados. No solo era una pecadora, numerosos pecados, dice la palabra de Dios. Le quedan perdonados por el mucho amor que demostró. ¿Se acuerdan que hay un momento donde la misma palabra de Dios nos dice que si nos falta el amor, no nos sirve de nada? Y ella, por amor, se postró a los pies del Señor y le puso ese perfume en sus pies, los secó con sus cabellos. Entonces termina diciendo el Señor, bueno, no termina, dice: por el mucho amor que demostró. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué diferencia hay entre esta forma como Lucas el evangelista narra este momento? Él primero aclara que esa cena, ¿sí?, que en donde la pecadora entra, Jesús es invitado por un fariseo. Luego, si nos vamos al Evangelio de San Mateo, vámonos al Evangelio de San Mateo 26:6, vamos a ir viendo de qué manera, porque en algunos momentos se acuerdan que se menciona el nombre de las personas, otra vez nada más se dice en tal lugar, pero conforme los evangelistas lo van narrando,
Aquí San Mateo dice que Jesús, en el Evangelio de San Mateo 26, Jesús se encontraba en Betania. En el anterior nada más dice que un fariseo lo había invitado. Aquí dice el lugar, Betania, ¿sí? En casa de Simón, da el nombre, el leproso. Se le acercó una mujer con un frasco de perfume y se lo derramó, aquí dice, se lo derramó en la cabeza. En el anterior se nos narra que se lo derramó en los pies. Esos son los misterios. Porque en uno de ellos dice que se derramó en los pies. Aquí dice que se los derramó en la cabeza. Y lo que unifica estas narraciones del Evangelio es que aterrizan en el mismo reclamo que en algún momento lo ponen en boca de los apóstoles y en otro momento ese reclamo lo ponen en la boca de Judas Iscariote, ¿no? Entonces dice, se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, aquí dice, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿con qué fin tanto derroche? Ese perfume se habría podido vender muy caro para ayudar a los pobres. Y aquí es donde queremos aterrizar, mis hermanos, de alguna manera. El Señor les dice, lo que ella hizo es realmente una buena obra, porque siempre tienen pobres con ustedes. En el otro dice, siempre los tendrán. Y ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho como un preparativo para mi entierro. Y hace una aclaración importantísima, nuestro Señor. En verdad les digo, y es lo que estamos en este momento haciendo. En verdad les digo que donde quiera que se proclame la buena nueva en todo el mundo, se dirá también en su honor lo que acaba de hacer esta mujer. Hasta ahí es nada más una mujer, ¿sí? Pero si ahora nos vamos, en este caso, al Evangelio de San Juan, mis hermanos, que habla de la misma situación, vámonos al Evangelio de San Juan 12, nos vamos a encontrar con lo siguiente. San Juan, déjeme ver dónde lo anoté, 12 desde el 1. Aquí está explicado de una manera diferente. Dice, 6 días antes de la Pascua y con más datos. Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente o entrar en el discernimiento que cuando fueron escritos estos evangelios, a algunos de los evangelistas se les hizo más importante poner algunos datos y omitir otros, y otros fueron más explícitos. En esto, aquí en el Evangelio de San Juan, es importante porque dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Ahora se confirma otra vez que es Betania, donde estaba Lázaro. Ahora resulta que también estaba Lázaro. Bueno, ya sabemos que de allí era Lázaro, ¿no? A quien Jesús había resucitado entre los muertos. Ya había pasado esa resurrección de Lázaro. Mientras Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados, era en una casa en Betania, que no era de Lázaro, que no era de Marta, pero que ellos fueron invitados a esa cena. María, la hermana, trajo como medio litro de un aceite perfumado de nardo, muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Lo mismo que habíamos leído antes, mis hermanos, en Lucas 7:36. Los tres se están refiriendo al mismo momento, ¿sí?
Nada más que hay momentos en que hay una explicación más amplia, ¿sí? Muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Judas, ahora, aquí ya no se dice que son los discípulos. Aquí se dice específicamente que fue el que reclamó Judas Iscariote, ¿sí? Dice, Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo, este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no se interesaba por los pobres, sino que era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo, déjala, pues lo tenía reservado para preparar mi entierro. A los pobres los tienen siempre entre ustedes, pero a mí no me tienen siempre. ¿Por qué es tan importante este momento cuando en los tres sí hace el comentario nuestro Señor? Tanto los discípulos, bueno, unos dicen que son los discípulos, como otros dicen que es Judas, otros dicen que eran los que estaban ahí, ¿sí? Empiezan a decir, ¡qué desperdicio! Haber gastado ese dinero en el Señor. Fíjense nada más, ¿eh? ¡Qué desperdicio haber gastado ese dinero en el Señor! Y dicen que ponen como pretexto, pues que mejor se le hubieran dado a los pobres, ¿no? En todos los casos era un reclamo. En el caso de Judas, pues es muy claro que lo quería para robar. El otro, pues más que nada también era un juicio contra esa mujer que se le identificaba como pecadora. Estamos hablando, ¿sí?, de que fue María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, la que se le señala como pecadora, ¿sí? Y que es la que llorando con ese perfume, en un lugar, acuérdense, dice que los pies, en otro dice que la cabeza, pero se refieren al mismo lugar porque el reclamo es el mismo, mis hermanos, y se refieren a la misma mujer, ¿no? Y nuestro Señor contesta, ¿no?, que a él no siempre lo van a tener. Obviamente, pues eso pasó. Y luego dice, a los pobres siempre lo van a tener. ¿Por qué es importante esto de que a los pobres siempre lo van a tener? Nuestro Señor nos está diciendo, mis hermanos, que si nosotros queremos ser de esas personas, ¿sí?, que tengamos esos actos de amor para con Él, en este mundo en el que vivimos, donde Él físicamente, por decirlo así, ya no está presente, Él quiere que lo hagamos con los pobres. Por eso dice la palabra, pues los pobres siempre los van a tener, ¿sí? Entonces, ¿cómo amar y en quién amar a nuestro Señor? En los pobres, mis hermanos. Lo dice muy claro el Señor. Y hay un momento relacionado con los pobres, y esto lo encontramos en la misma palabra de Dios, en el libro de Tobías, por ejemplo, si anotamos, por favor. En el libro de Tobías, déjenme ver, Tobías 4:7, dice lo siguiente. Me encanta porque dice, a los pobres siempre los tendrán. No sé, mis hermanos, cuántos de ustedes, por eso es importante compartir. ¿Cuántas personas ignoran estas palabras y la profundidad y la promesa de estas palabras del Señor? O sea, ella está, inclusive el Señor menciona, preparando que para el momento en que yo voy a morir. Me está ungiendo con ese aceite, con ese perfume, ¿sí? Y dice, déjenla que lo haga. Y que cuando lo está haciendo, que era una mujer muy pecadora, nuestro Señor le perdona sus pecados por ese acto de amor. No se nos olvide. El Señor premia ese acto de amor donde ella no le importa gastar
el dinero que decían, creo que era 300 denarios, que era realmente una fortuna, no le importó gastarlo en el Señor, ¿sí? Y le es perdonado sus pecados por ese acto de amor. Y el Señor nos dice, hagan esos actos con los pobres. En el libro de Tobías 4:7 dice lo siguiente: con tus bienes, mi hermano, haz limosna en beneficio de todos los que practican la justicia y el bien, y no vuelvas la cara al pobre. Y no vuelvas la cara al pobre, para que el Señor no aparte su rostro de ti. Da limosna. Entenderíamos que María y que Lázaro y que Marta eran una familia de dinero. Ahora, si María, ¿cómo consiguió ese dinero? Pues solo Dios sabe, ¿no? Pero se le reconoce como una mujer pecadora. Y a ella no le importó gastar esos 300 denarios en un perfume para el Señor. Y aquí nos dice en el libro de Tobías: y no vuelva la cara al pobre, para que el Señor no aparte su rostro de ti, mi hermano. Cuando tú ves la necesidad y te haces el oxiso, cuando ves al pobre en la calle y te volteas para otro lado, cuando se te dice que apoyes a los pobres, que hay comedores para pobres, y dices, ajá, un día de estos, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso es importante que compartamos, ¿sí? La palabra de Dios dice, y no vuelvas la cara al pobre, para que el Señor no aparte su rostro de ti. Da limosna según tus posibilidades, pero nunca temas dar. ¿Qué quiere decir nunca temas dar? No te pongas a sacar tus moneditas, mi hermano, ¿sí? El Señor devuelve más del 100 por 1, ¿sí? Lo que entregamos con amor, ¿sí? No temas dar, ¿por qué? Porque el que da al pobre, dice la misma palabra de Dios, presta a Yahvé. Fíjense nada más, ¿te has imaginado tú cómo? ¿Que yo le preste a Dios? ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Ahorita no lo tengo, pero para el próximo programa les digo la cita bíblica. Que el que se compadece del pobre presta a Yahvé, que le pagará su recompensa, ¿sí? Y entonces aquí dice, da limosna según tus posibilidades. Acuérdense que estas palabras, esta invitación para que lo hagamos, según tus posibilidades, el Señor no te está pidiendo todo. Hay momentos en que la palabra de Dios ha llegado, el mismo Jesús llegó a decirle al joven rico, vende todo lo que tienes. Pero ¿y por qué se lo dijo? Pues porque él decía que ya había cumplido toda la palabra, casi le había dicho que era perfecto, ¿sí? Y esto es interesante porque esto de dar a los pobres está en el Antiguo Testamento. Ese joven rico que dice que cumplía toda la palabra, toda la ley, ignoraba esa parte, nada más. O sea, pues igual no robaba, no mataba, no envidiaba, era respetuoso con sus padres, todo. Y le decía a Dios que lo amaba mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el compartir con los pobres, el joven rico no lo hacía. Y por eso hay quienes, desgraciadamente, que en ese tipo de situaciones lo que pudiera ser motivo de salvación, si comparte, se vuelve motivo de condenación por ser avaro y querer solo para él, ¿no? Sigo leyendo. Pero nunca temas dar. Y fíjense lo que añade. Así te prepararás un tesoro para el día de la necesidad. Ahí vamos a la bendición. Pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da su limosna le queda como un precioso depósito ante el Altísimo.
Mis hermanos, estás a un depósito ante el Altísimo, estamos abonando, llamarlo así también, y preparando el terreno para cuando nos llegue el momento de nuestro juicio final, ¿sí? Es como lo del banquete de los pobres, ¿no? Entonces, no temamos dar, ¿sí? No seamos, en el norte se dice agarrados, pero la verdad es que es falta de amor, ¿sí? Es un corazón duro. Por eso la necesidad de que pidamos un nuevo corazón. Ahora, otro momento es, y esto está relacionado con los días que estamos viviendo y lo que se nos viene, es hablando de los misterios de Dios, mis hermanos. Uno de los misterios más difíciles de entender, de asimilar, pero sobre todo de aceptar, relacionados con la muerte, lo encontramos en el libro de Sabiduría, ¿sí? Si nos vamos por favor a Sabiduría 4:10. Déjenme ver dónde está Sabiduría 4:10. Espérenme. Que es impactante y por eso dificilísimo de asimilar. Sabiduría 4:10. Ya me pasé. Sobre todo cuando hablamos, en este caso, de las personas cuando mueren jóvenes, ¿no? Y sean buenos o malos, creyentes o ateos, ¿no? Todos tenemos una línea, como le dijo Dios a Job, que no podemos pasar. Entonces, en este libro de Sabiduría 4:10 se nos dice lo siguiente: el hombre justo. Fíjense que esto es importante, esta lectura es importantísima porque tenemos que meditar profundamente este texto del Antiguo Testamento, porque es a través de la muerte física como Dios decide rescatar algunas almas. A través de la muerte física, Dios decide rescatar algunas almas de la condenación eterna. Vamos a leer. El hombre justo, aunque muera antes de tiempo, goza de reposo. La vejez respetable, mis hermanos, no consiste en tener una larga vida, ni se mide por el número de años. Por eso Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Para nosotros el morir antes de tiempo es desde un bebé hasta un joven. Y la vejez para nosotros es cuando ya pasan determinada edad, como dice la tercera, cuarta o quinta edad, ¿no? Pero el modo de ver las cosas de Dios, nada que ver con nosotros. La vejez respetable no consiste en tener una larga vida, ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia, y la edad madura, una vida sin mancha. Santa Madre de Dios. Tener una vida sin mancha, ¿sí? Es la verdadera ancianidad. Y se está refiriendo a estas personas que el Señor toma para rescatarlas. Dice, el justo supo agradar a Dios, que lo amó, y porque vivía entre los pecadores, Dios lo llevó. Pongamos atención, esa persona justa, porque vivía entre pecadores.
Dice la palabra, Dios lo llamó, dicho de otra manera, Dios se lo llevó. En esta primera muerte, acordémonos, ¿sí? La segunda muerte es la eterna, de la que habla San Pablo. Se lo tomó, pongamos atención, para que la maldad no corrompiera su inteligencia o el engaño tentara su alma. Fue un rescate, mis hermanos, ¿sí? ¿Y cuántas veces ante esas situaciones Dios lo hace? Y pues qué difícil. Por eso son los misterios de Dios. Qué difícil son entenderlos y sobre todo aceptarlos, de que es un rescate que Dios hace del alma de una persona que se la lleva, como pensamos nosotros, antes de tiempo, porque se movía entre pecadores. Se lo tomó para que la maldad no corrompiera su inteligencia o el engaño tentara su alma, porque la seducción de los placeres oscurece los valores verdaderos y los torbellinos del deseo dañan las almas inocentes. El justo, sigue refiriéndose a los que son rescatados, alcanzó la perfección realizando larga carrera en poco tiempo. Bendito sea Dios. Agradó a Dios en poco tiempo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los justos a los ojos de Dios, mis hermanos? La palabra lo dice claro. Los que comparten. Los que reconocen la necesidad de los hermanos, ¿sí? Y comparten con amor, ¿sí? Su alma era del agrado del Señor, sigue diciendo Sabiduría. Por eso lo sacó pronto de su ambiente corrompido. Luego añade más adelante, la gente verá morir al hombre de fe. Esas son, leía yo la mañana cuando esas preguntas de ¿por qué le va bien a los malos? Se dice. O hay gente que dice, pero ¿y por qué se murió si era tan bueno? Lo hemos escuchado también, ¿sí? ¿Cómo es posible? Todo lo que tenía por hacer, todo lo que compartía, llegó a la ancianidad en la perfección que Dios quería. Dice, la gente verá morir al hombre de fe sin comprender. Por eso son los misterios que estamos compartiendo con ustedes. Por favor, hay que compartir, mis hermanos. La gente verá morir al hombre de fe sin comprender los designios de Dios a su respecto, ni por qué el Señor lo puso en lugar seguro. Ay, me encanta esto. Mi hermano, los que morimos siendo justos o los que mueren siendo justos, la muerte, como dice San Pablo, déjenme ver si me acuerdo, vivir es Cristo, morir es una ganancia. Eso es la muerte, la primer muerte. Vivir, si tú vives en Cristo, si tú haces lo que Cristo te dice, ámame a través de tus hermanos. Dame amor a través de ellos, ¿sí? Por eso llega un momento en que cuando tú das amor, San Pablo también lo dice, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, ¿sí? Es Cristo. Fíjense, me acordaba en ese momento de algo que pasó hace tiempo en un grupo de personas que se reunían a hacer oración. Bueno, en pocas palabras, era una casita de oración. Nosotros en el apostolado de la Nueva Evangelización, para gloria de Dios, invitamos a que abran sus casas a la oración, tomando en cuenta esta oración que hacemos al principio, de que el Señor nos dice que cuando nos juntemos 2 o 3, Él estará en medio de nosotros. ¿Sí? Esto viene en Mateo 18.
Cuando tú abres tu casa de oración y te reúnes con otras personas, mínimo dos, a orar, a meditar y a vivir la palabra, dice el Señor, yo estoy en medio de ustedes. Entonces estaban en una casita de oración y pues la intención es reunirnos con vecinos, amigos, familia, ir meditando, conociendo la palabra de Dios. En nuestro apostolado también, pues voy a echarme el comercial completo. En nuestro apostolado también tenemos una guía que es un compendio para que, como dicen por ahí, no agarremos monte, sino que vayamos comprendiendo lo que el Señor quiere de nosotros, el que encarnemos la palabra a corto plazo. Si tú tienes interés, mi hermano, mi hermana, en abrir una casa de oración, de que el Señor vaya a tu casa, porque es verdad, el Señor va a tu casa, pues todo es cuestión de que nos hables. Les volvemos a dar y repetir los teléfonos que ya les hemos dicho. Aquí en la Ciudad de México, 55 55 79 79 01, y de ahí los podemos conectar a los diferentes lugares. Para gloria de Dios, en esta nuestra República Mexicana, estamos en 46 ciudades. Les voy a mencionar algunas de ellas, y en varios países, en otros países, con casas de oración, con comedores para pobres. Estamos en Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Estado de México. En algunos de ellos son varias ciudades en un mismo estado donde tenemos presencia, como ANE, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Puebla. Son en total 27 diócesis, más o menos, de lo que medio me acuerdo. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que es una bendición el que nos demos, nos organicemos y le dediquemos al Señor el tiempo. María le dedicó ese tiempo para ir a comprar, se desprendió de ese dinero para ir a comprar, para ir a abrazar y amar al Señor. Y aquí nos están hablando de quién es un hombre justo, ¿sí? ¿Por qué en esta hermosa palabra de Dios del libro de sabiduría, que ojalá y nos diéramos a la tarea de leerlo completo, dice, también se nos comparte lo que dicen los que no creen que Dios exista, ¿sí? Los que viven pensando que van a morir y van a descansar. Mis hermanos, qué terrible encontrarse con esa realidad, ¿sí? Entonces, dentro de esos misterios es esta parte que les estamos compartiendo. ¿A quiénes el Señor rescata y se los lleva? No como nosotros pensamos antes de tiempo, sino en el tiempo del Señor, ¿sí? Otra de las cosas que es importante para nosotros compartirles, porque se da que cuando fallece un ser querido, pues hay mucho dolor, y más con estos tiempos que nos ha tocado vivir de la pandemia a nivel mundial. Hay mucho dolor, llanto, desesperación y muchos reclamos. Infinidad de reclamos, mis hermanos, ¿no? ¿Por qué murieron de tal o cual forma? ¿Sí? ¿Cómo es posible que les haya pasado X situación? En algún momento, meditando esto que estaba pasando, y miren que se meditó con uno de los sacerdotes que, bendito sea Dios, nos guían, ¿sí? Y él nos compartía que, por increíble que nos parezca, cuántas personas de las que murieron en esta pandemia
murieron agarrados de esa cruz del Calvario, abandonados. En este caso no abandonados intencionalmente, sino abandonados por las circunstancias, que sus familias no podían estar cerca de ellos, ¿sí? Murieron como nuestro Señor, asfixiados, ¿sí? Pero que en la gran mayoría de los casos, todas las personas que tenían un familiar enfermo, ya sea en casa o en un hospital entubado, todas, la gran mayoría, me atrevería a decir, de esas personas estaban en oración. Volvieron sus ojos a Dios, ¿sí? Y recibieron, mis hermanos, de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, esa bendición que bajo la autoridad de Pedro, que en este caso es nuestro Papa Francisco, otorgó la indulgencia plenaria para esas personas, ¿sí? Que únicamente tuvieran un corazón arrepentido. Y cuando una persona está sufriendo, cuando una persona se da cuenta de su gravedad, no puede otra cosa que levantar los ojos al cielo y pedir perdón y pedir auxilio, ¿sí? Entonces, a todas esas personas se les otorgó a través de esa autoridad del Papa Francisco la indulgencia plenaria, borrón total de sus pecados, mis hermanos, y que no tuvieran que cumplir lo que tú y yo, que estamos vivos, tenemos que cumplir para ganar una indulgencia plenaria, ¿no? Que entre otras es, obviamente, la confesión, asistir a misa, recibir al Señor, hacer obras de misericordia, orar por el Santo Padre y, bueno, pues llevar una vida en fe, ¿no? A ellos se les permitió esa bendición, dadas las circunstancias, de que únicamente tuvieran un corazón contrito y humillado, ¿sí? Para poder recibirla. Y esto se los digo porque pues nos encontramos en situaciones donde alguien que fallece, ya sea en la pandemia o de otra forma, se tiende a decir muy ligeramente que ya descansó, ¿sí? Que ya está en el cielo, ¿sí? Y solo Dios sabe, mis hermanos, solo Dios sabe, porque somos personas que me encanta esta reflexión de esa mujer que gastó esos 300 denarios, porque nosotros somos muy espléndidos con nosotros mismos, pero cuando se trata del hermano necesitado, yo recordaba en alguna ocasión, estamos hablando de las personas que gastan su dinero en los casinos, mis hermanos, ¿sí? Iba yo saliendo de una reunión con unas amigas y dos de ellas estaban apuradísimas porque querían entrar al casino, que estaba cerca del restaurante donde habíamos terminado de desayunar. Y éramos, no recuerdo, pero éramos como unas 6 o 7 amigas de muchos años atrás. Y a la hora de pasar, quedaba el casino del lado derecho y ellas empezaron a decir, vámonos al casino, ¿no? Y yo les comenté, no, gracias. Entonces me acuerdo que una de ellas me dijo, ¿qué no te gusta el casino? Les voy a decir que les contesté, porque es mi verdad. Le dije, ¿sabes qué? Me encanta el casino, pero no siempre puedo hacer lo que me gusta. No siempre debo hacer lo que me gusta, ¿sí? Y me salí. Bueno, platicando o retomando esa plática en otro grupo, estaba una persona que al comentar esto de los dineros que van y gastan en los casinos, era un hombre ya un poco mayor,
Y él comentó, dijo, no, miren, a mí sí me gusta el casino, sí voy, me entretiene, pero yo tengo un límite, ¿sí? Yo no gasto más de 700 pesos, ¿sí? Cuando pierdo los 700 pesos, hasta ahí llegué. Y entonces yo me acuerdo que le dije, ¿y nunca han pensado en que un día de esos que tiene la idea de ir a un casino, agarre esos 700 pesos y los done para un comedor para pobres? Mis hermanos, puso una cara de asombro y su contestación fue, no, ¿cómo crees? Ya no le dije nada más. O sea, ¿cómo crees? O sea, para ti, para tus gustos, llámese casino, llámese ropa, llámese viajes, pero para el necesitado, para el hermano, para amar al Señor a través de ellos, ¿cómo crees? ¿Sí? Entonces, pues todo lo que le estamos reclamando a esta mujer pecadora, pues unos eran porque, bueno, uno por robar y los demás porque no querían estar cerca de una pecadora y porque estaban juzgando a nuestro Señor y decían, ni profeta es, porque si supiera que es una pecadora no le permitiría que se le acercara. Fíjense nada más, tremendo error, ¿no? Entonces, hay una lectura que es mucho muy importante, que nos habla de la necesidad de interceder, de orar y de hacer obras de misericordia a nombre de los difuntos. De hecho, les recomendamos, están pasando en varios cines de la ciudad y de varias ciudades la película El Purgatorio, porque es un lugar donde la gente se resiste a que exista. Y hay un momento en este libro de Macabeos, segunda de Macabeos 2:41, que se nos habla de esa importancia, de esa necesidad, ¿sí? Y dice lo siguiente, y habla del sacrificio por los muertos, ¿no? Que algunos que habían estado en el ejército y habían tenido una confrontación, se les había dicho que no tomaran nada de lo que allí estaba y resulta que algunos de ellos murieron y dice la palabra que bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos prohibidos por la ley. O sea, estuvieron robando objetos consagrados a los ídolos prohibidos por la ley de los judíos. Entonces comprendieron por qué habían muerto, ¿no? Porque habían cometido ese pecado, ¿sí? Tomar objetos consagrados a los ídolos. El ídolo dinero, mis hermanos. Y entonces dice, todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Aquí es donde entendemos que ellos están y todavía se recibe esa intercesión de los vivos para con los muertos, ¿sí? Que es importantísimo. Dice, todo esto compartamos porque hay personas, hay familias que lloran y siguen llorando y siguen gimiendo por los que partieron, pero cuánto bien les haría que oraran, que ofrecieran misas y que entregaran ofrendas en las misas, que ayudaran a los pobres a nombre de sus difuntos para ayudarlos a salir de ese lugar, ¿sí? Porque es un lugar que la Biblia reconoce. No dice la palabra purgatorio, pero es un lugar que la Biblia reconoce. Y entonces aquí dice, todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos
iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. Estas personas murieron como creyentes, pero murieron cometiendo un pecado, una falta, ¿sí? De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual estamos hablando de una persona que en el libro del Macabeo se le reconoce como Judas. Esta fue la razón, nada que ver con Iscariote, ¿sí? Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados, mis hermanos, ¿sí? Entonces, el purgatorio existe, el cielo existe, el infierno existe. Y lo mejor que podemos hacer por los que ya partieron, los seres que amamos, y no solo de nuestra familia, amigos, conocidos. Yo me he puesto a pensar que hay personas que desgraciadamente en su familia no hay muchas personas de fe y tenemos que estar orando por ellos, porque no hay quien interceda por ellos, ¿sí? El mejor regalo que le puedes dar a un difunto, a un ser amado que ya partió, tus oraciones, tus rosarios, tus misas, ¿sí? Y limosna entregada a los pobres en su nombre, ¿sí? Mis hermanos, pues qué más quisiéramos, si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.